Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a este programa UCDM. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la verdadera empatía. Es decir, vamos a estudiar cuál es el correcto uso de la empatía según el Espíritu Santo y Jesús en un curso de milagros. Lo primero que debemos entender en este tema es que la empatía que nosotros conocemos, que nos han enseñado y que hemos aprendido en el mundo, es básicamente la empatía según el ego. Y por lo tanto, cuando usamos la empatía que el ego nos ha enseñado y que prácticamente todos conocen en este mundo, lo que estamos haciendo es ayudando a la agenda del ego, o sea, la agenda de la separación, en vez de la agenda, podríamos decir, del Espíritu Santo y de Jesús, que es el volver a unirnos, la filiación. En la sección primera del capítulo 16 dice: sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Como vemos, ya desde un principio se nos está diciendo que la empatía debería ser lo contrario de lo que nosotros creemos. Creemos que la empatía es unirse al dolor ajeno, unirse al sufrimiento ajeno, unirse a la enfermedad. Y aquí Jesús nos está diciendo todo lo contrario. Debemos negarnos a comprender el sufrimiento ajeno, porque al comprenderlo lo estamos compartiendo y por lo tanto estamos reforzando todo aquello tanto en nosotros como en nuestro hermano. Bueno, a continuación dice lo siguiente: unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. O sea, esa es la forma de generar relaciones especiales, compartiendo el sufrimiento. Así que, ojo, cuando una voz piadosa te diga al oído que debes sufrir junto con los que sufren, que es el ego con su astucia tratando de llevarte por su camino. Pero aclaremos que obviamente la empatía sí puede ser muy positiva. Aquí Jesús nos dice lo siguiente: la capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que Él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Eso es lo que tienes que hacer, enseñarle a tu hermano que el sufrimiento, la enfermedad y el dolor no tienen sentido y que no son, por lo tanto, realmente comprensibles. Así que no te esfuerces en comprender el dolor del otro, sino que simplemente ayúdalo a darte cuenta que no es comprensible. Vemos cómo es una enseñanza bastante radical y bastante opuesta a lo que el mundo nos ha querido enseñar y a lo cual nos ha querido adoctrinar. Cuando le pides al Espíritu Santo que te ayude en una relación, es decir, a entablar una relación santa, que es lo contrario de la relación especial del ego, entonces el Espíritu Santo, que acude sin excepción a una petición como esa, no se relaciona con la otra persona a través de tu ego para llegar al ego del otro, ¿no? Eso sería unirse en el ego, unirse en el dolor. El Espíritu Santo sabe que curar no se logra con intentos ilusorios y absurdos de unirte a un hermano en el dolor. El Espíritu Santo nunca va a ayudarte a sanar a través de compartir la locura del ego. Hay que tenerlo bien claro. La prueba más clara de que la empatía del ego es totalmente destructiva se puede ver claramente en el hecho de que siempre se aplica
a determinados problemas específicos y a ciertas personas específicas. Nunca es generalizado, ¿no? El ego elige a aquellas personas que según él se merecen la empatía. Y dice, siento empatía por esa persona, porque sufre, porque esto, porque el otro, pero nunca es una actitud generalizada. Siempre en un conflicto, en alguna disputa, siempre hay empatía por uno de los bandos o por una de las personas involucradas. Siempre la empatía del ego es selectiva, nunca es a todos por igual, como nos enseña siempre el Espíritu Santo, que hay que aplicar las cosas a todos o a ninguno. El ego siempre elige a quién unirse y a quién mantener como su enemigo. Y así mantiene la separación, que es su motivo, su causa, su razón de ser. Pero, en realidad, en el fondo, el ego nunca se une a nada en forma profunda y verdadera, excepto para sacar un provecho para su propia agenda, para sus propios objetivos. El ego de pronto se identifica con algo que cree entender y por lo tanto se ve a sí mismo en eso que identifica y trata de hacerse más grande, de expandirse a través de compartir aquello que él cree que es como él. Esa es un poco la estrategia del ego, esas son las alianzas estratégicas que el ego siempre está buscando establecer, siempre para ganar por encima de alguien más. El eterno concepto del ego de o yo o los demás. Entonces, no dejes que el ego te engañe en todas estas tretas. Jesús nos dice lo siguiente: el ego siempre utiliza la empatía para debilitar, y debilitar es atacar. Una vez más, quiero reiterar la importancia de reconocer que no sabemos en realidad lo que es la empatía, pero gracias a Dios tenemos un guía que sí lo sabe y él nos quiere transmitir su entendimiento y su enseñanza y nos dice que de aquello de lo que podemos estar completamente seguros es lo siguiente: solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, sentirías empatía por la fortaleza. Y de este modo, tu fortaleza aumentaría y no tu debilidad. Es decir, cuando tratamos de ayudar a alguien que está enfermo, deprimido, que está con problemas, queremos transmitirles algo positivo, o simplemente cuando estamos tratando de relacionarnos de forma adecuada, de forma santa, por decirlo de alguna manera, con otra persona, en vez de saltar a exponer nuestra lógica personal, que es lo que normalmente hacemos, inmediatamente tenemos el consejo, tenemos la teoría, sabemos esto, el otro, y lo explicamos y defendemos nuestro argumento. En vez de hacer eso, saltar a imponer nuestra lógica, lo que debemos hacer es calmarnos, reposarnos y tratar de escuchar al Espíritu Santo y tratar de que Él nos guíe, que Él nos inspire, que Él nos dé las respuestas, o por último, calmarse y no hacer nada y dejar que el Espíritu Santo actúe. Esa es un poco la clave de poder evitar que el ego nos use y nos manipule según sus planes y según sus objetivos. Incluso Jesús nos dice, y esto sé que es un poco fuerte, no es fácil de aceptar, pero hay que entender esto porque es parte, digamos, del secreto para poder trascender el ego. Y nos dice que nuestro papel en realidad consiste únicamente en recordar que no debemos tratar de hacer que la relación que estamos entablando con el otro se base en aquello que nosotros consideramos valioso. Mira qué importante esto, qué difícil, ¿no? No tratar de construir una relación en base a lo que nosotros creemos que es lo importante. Sé que esto
mata nuestro ego, ¿no? Porque siempre queremos ser nosotros los que establezcamos los objetivos, que establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo importante, lo valioso, en fin. Pero Jesús nos dice, no trates de establecer una relación santa de esa forma. Incluso nos dice que no debemos hacer nada a nuestra manera para tratar de crear armonía en la relación, ni tampoco para deteriorar la relación, ni uno ni lo otro. ¿Por qué? Por lo siguiente que ya hemos dicho, no sabes lo que es curar. Sé que todas estas cosas, en cierta forma, si las vemos desde la perspectiva de nuestro ego, nos hieren profundamente, nos desaniman, nos deprimen, pero eso es porque estamos mirando o escuchando a través del ego. Pero si escuchamos con el Espíritu Santo, que en realidad es nuestra verdadera voz y es nuestra verdadera voluntad, entonces todas estas cosas nos harán sentido y veremos que son la clave para avanzar hacia la profunda paz y la felicidad. Así que cada vez que estas palabras del curso de milagros te provoquen rechazo, te den hasta un poco de rabia, de frustración, recuerda que lo estás escuchando a través de tu ego. O sea, estás usando los consejos del ego y la guía del ego para rechazar estos consejos del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hemos aprendido acerca de la empatía es lo que el ego nos ha enseñado. Y todo lo que hemos aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y Jesús nos dice muy claramente lo siguiente: no te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. No usemos la empatía para decir, sí, es verdad, cuánto sufriste, es verdad, cuánto dolor, cuánto daño te hicieron y a mí también. Cuando damos consejos de ese tipo, decir, pucha amiga o amigo, yo sé lo mucho que has sufrido, sé lo mucho que te han atacado, que te han hecho sufrir, sé lo mal que te han tratado, lo mal que te ha tratado la vida. Todo. Eso es un deseo de perpetuar el pasado o las mentiras del pasado, que justamente debemos disolver a través del verdadero perdón, que es darnos cuenta que nunca existieron. Recuerda que en el pasado están todas nuestras cadenas. El pasado es nuestra prisión. ¿Qué hacemos entonces? Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Jesús te aconseja que mantengas un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista. Por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación en la que te encuentres y de determinar tu reacción basándote en los juicios que ya has hecho de esa situación, en cambio concentra tu mente solo en el siguiente consejo de Jesús. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Bueno, recuerda siempre, no te unas a tu hermano en el dolor, en la enfermedad, en el miedo, en la tristeza, en la desesperanza, etc. Guarda silencio, reposa y deja que el Espíritu Santo te ayude a unirte a tus hermanos a través del amor, de la paz, de la salud, la invulnerabilidad, la alegría, la abundancia, etc. Como dice la lección de hoy 22 del 6 del 22, hazte a un lado y deja que Él te muestre el camino.